Buenas noches, amigos, hermanos. Gracias por estar con nosotros compartiendo nuestra mesa de mentoreo de la Iglesia Global Advance. Yo soy la profeta Corey Gómez y les doy la más cordial bienvenida. Estamos estudiando nuestra palabra profética para el año 5781, año 2020-2021, y la declaración del Padre, mi hijo eres tú. Y hemos entrado en el tercer capítulo de la palabra profética y realmente está siendo también de muchísima bendición como lo anterior que hemos venido estudiando. Y hoy va a ser justamente nuestra parte número 10 de la palabra profética. En la entrega pasada estuvimos hablando acerca de los abuelos. Este tercer capítulo tiene que ver con cómo desarraigamos las maldiciones generacionales y entré en una introducción para este tema porque pues queremos trabajar un lenguaje que sea común para todos nosotros. Y ha sido sumamente interesante poder revisar esta introducción con ustedes al tema hacia donde vamos a ir, que va a ser la parte crucial de este capítulo, es reengendrando a los hijos de Jezabel. Vuelvo a decir, el tema pasado, de la entrega pasada, tuvo que ver con cuál es el ataque dentro de lo que es el árbol genealógico o la familia desde la perspectiva bíblica, el ataque que Satanás trae sobre los abuelos o la raíz del árbol. Y hablábamos acerca de que el árbol va a depender, por supuesto, del tipo de raíz. Cuán profunda sea la raíz, o mientras más profunda sea la raíz, entonces estamos hablando de mayor estabilidad en el árbol, pero también mayor crecimiento. Mientras más profundo, pues mucho más alto. Hoy vamos a estar hablando acerca de los padres. Sin embargo, me gustaría retomar de la entrega pasada con respecto al trabajo que estuvimos haciendo con los abuelos. Me gustaría tomar algunas cosas que creo que quedaron todavía por allí, que pudiéramos revisar para poder pasar al nuevo tema o a la nueva entrega con respecto a los padres. Hablábamos en la vez pasada con respecto a los abuelos, cómo el gazán viene para destruir y cómo se come la raíz. Y estuvimos viendo justamente lo que fue la parábola del sembrador, cuando el Señor decía que había una semilla que caía en el camino y que esa semilla venían las aves de los cielos y se la comían, ¿verdad? Impedían que aquella semilla pudiera jamás poder siquiera echar raíces. Y estuvimos revisando entonces dentro de lo que era el análisis de esa parábola, cuando el Señor decía que el hecho de que tomaban la palabra, no la entendían, el recibir la palabra del reino, pero no entenderla, era equivalente justamente a que la semilla cayera en el camino. Y estuvimos mirando algo del concepto de la palabra entender que utiliza ahí el Señor. Y luego, que es la parte final, que es la que justamente quiero retomar, tiene que ver con Jueces capítulo 2, versos 8 en adelante, porque este es un pasaje que a mí siempre me ha impactado, me ha llamado mucho la atención y probablemente es uno de los pasajes en los cuales he meditado muchísimo en muchos momentos de mi vida, porque me impresiona sobremanera. Y es el hecho de que después que Josué muere, de hecho me gustaría leer literalmente, ¿no? Textualmente como está el pasaje. Dice en Jueces capítulo 2 versos 8 en adelante, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Este pasaje es realmente fuerte, impresionante para mí. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Verso 14. Y se incendió con
contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Es una historia, si pudiéramos decirlo de esta manera, sumamente triste. Dice que Josué, el hombre que Dios utiliza para que Israel poseyera la tierra, recordemos que esta es la segunda estación, vamos a ver si lo podemos ver de esa forma, en la vida de Israel. Primera parte, Dios utiliza a Moisés para liberarlos de Egipto, vive con ellos 40 años en el desierto, pueden experimentar grandes maravillas del Señor, y durante todo este tiempo que ellos estuvieron vagando por el desierto a causa de la incredulidad de 10 espías o de 10 líderes que contagian al pueblo con su incredulidad y los lleva entonces a recibir de parte del Señor un castigo. No iban a poseer la tierra. Esa generación que había salido de Egipto no iba a poseer, sino que sus hijos lo harían. Dios levanta entonces a Josué, quien fue siervo de Moisés, pero de manera interesante, ya aquí en el libro de Jueces, él ya se empieza a llamarse es siervo de Jehová. Dios levanta a este hombre, recibe el manto de de Moisés, y es utilizado por Dios para que Israel, las tribus de Israel, pudieran poseer la tierra prometida. Aquella tierra que Dios no solamente le había hablado a Moisés, a la cual los llevaría, sino que era la promesa de Dios a los antepasados de Israel, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y cómo el Señor entonces utiliza poderosamente a Josué para que ellos posean. Encontramos aquí ya para este momento que dice que Josué había muerto, y todos los ancianos que habían sobrevivido a Josué también mueren. Y pasa algo sumamente triste, y es el hecho de que después se levantó una generación que no conocía al Dios de Israel ni las obras que Dios había hecho. Estábamos hablando, porque esta es la parte donde el trabajo, que es lo que hacen los abuelos, y los abuelos justamente lo que hacen es que preparan la herencia, y no podía cerrar el capítulo, ese capítulo de los abuelos que entregué el domingo pasado, sin tomar esto, para que veamos el nivel de importancia de una generación de abuelos, de una generación de ancianos que no camina o que no cumple el propósito en su edad adulta, en su edad ya en su vejez, el propósito para el cual han sido establecidos, y es poder transmitir el legado a las nuevas generaciones, para que esas nuevas generaciones puedan servir al Dios Todopoderoso de Israel. Y encontramos aquí que dice que no solamente muere Josué, pero también la generación de ancianos que le sobrevive mueren, y luego que ellos mueren se levanta una generación que no conocía al Señor. Y la consecuencia de que estos ancianos, de que estos abuelos no trabajaron en transmitir el legado, transmitir la herencia a las nuevas generaciones, hacen que estas nuevas generaciones, dice aquí el verso 11, sirvieran a los Baales. Consecuencia directa de esta desobediencia, entonces es que dice que el furor de Dios se encendió contra el pueblo de Israel, y entonces Dios los entregó. Escúchame esto, no el diablo. Dios entregó a esa nueva generación, los entregó en manos y utiliza la palabra robadores que los despojaron. Y luego utiliza esta frase, los vendió en manos de sus enemigos. Y entonces una frase terrible, y entonces ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. La palabra robador que se utiliza aquí es la palabra shazá, que significa saquear, aplastar, despojar, destruir, pisotear, robar.
Esto es sumamente importante. Dios levantó entonces enemigos para que saquearan a su pueblo, para que aplastaran a su pueblo, para que lo destruyeran y que lo robaran. Mientras Josué estuvo vivo y mientras los ancianos estuvieron vivos, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Pero una vez que ellos murieron, el hecho de no haber transmitido aquella enseñanza, el legado que tenían que haber transmitido, dice que se levantó entonces una generación que no conoció al Señor. Y es interesante porque esto ocurre más o menos 50 años desde que entraron a Canaán y murieran. Fue más o menos el periodo que estuve tratando de revisar para ver la diferencia. Una generación completa. Ellos habían visto, dice la palabra, y la palabra ver ahí que se está utilizando en el original es la palabra ra'a, que tiene que ver con atender. Es decir, ellos habían atendido la palabra del Señor, ellos habían atendido las instrucciones del Señor. Cuando el Señor le dijo a Josué, no te vas a apartar, Josué, de la palabra que yo te dé, no te vas a apartar de lo que yo te esté indicando que debes hacer, no lo vas a hacer ni a derecha ni a izquierda. Y Josué cumplidamente siguió los mandatos del Señor y se aseguró de que Israel caminara en todas las instrucciones del Señor. Y dice que ellos habían visto las grandes obras de Dios, no solamente en el desierto, pero sobre todas las cosas. Fue una generación que pudo ser testigo ocular de las grandes maravillas que Dios hizo en medio de sus enemigos y cómo el Señor les entregó a ellos todo este territorio, el territorio que le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, de lo cual también le había hablado a Moisés, y por supuesto la visión que había adquirido Josué para poder llevar al pueblo a poseer. Interesante. Termino esta parte diciendo la palabra que el Señor le entrega a Israel a través de Moisés en Deuteronomio 4:9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Este es el legado que los abuelos preparan para los nietos, para las siguientes generaciones, de tal manera que Dios pueda ser el Dios de ellos. Amén. Me encantaría entonces, ahora sí, poder empezar con el siguiente grupo. Estamos hablando de que cuando el enemigo decide destruir una familia, va a destruir justamente, o sea, veíamos las cuatro partes de la familia y les decía que desde el paradigma bíblico, la familia está conformada por 4 generaciones: abuelos, padres, hijos y nietos. Y veíamos, basados en el capítulo 1 de Joel, cómo es que ese ejército de langostas viene para destruir cada parte de estas generaciones. Esta segunda parte tiene que ver entonces con los padres. Dentro de lo que es el árbol genealógico, los padres representan el tronco, y esta es la parte que normalmente no solamente es la más vistosa del árbol, pero también es la parte, vamos a decir, que permite el crecimiento externo del árbol. Y me gustaría que viéramos varias cosas aquí. En cuanto, recuerden que esto es una forma alegórica que estamos utilizando para poder ver la familia. Estamos hablando entonces que los padres, dentro de lo que es su rol en lo que es la familia, según Dios, según el concepto bíblico, es el que trabaja y sostiene todo el árbol. En este caso, el tronco es el que está haciendo el trabajo, si se quiere decir de esta forma, el trabajo más duro, porque a partir del tronco es de donde van a salir las ramas y posteriormente los frutos, las ramas que son los hijos y los frutos que son los nietos. Ahora bien, esto nos está hablando a nosotros de sueños, esto nos está hablando de planes, esto nos está hablando de visión, esto nos está hablando de proyección. El trabajo de los padres tiene que ver con entonces preparar todo un contexto para que se produzca de manera activa y de manera contundente, que se logren los sueños de
de Dios para la familia. Y por supuesto, esto va a alcanzar lo que son los hijos y los que son los nietos dentro del trabajo que el Señor le permite a los padres desarrollar. Ahora bien, vuelvo a decir, el tronco está representando la segunda generación y dentro de lo que estábamos revisando, quien ataca a esta generación es el saltón, la segunda parte allí en lo que estamos estudiando del versículo 2 de Joel, capítulo 1, verso 2. Y tiene que ver, el nombre en el original es la palabra arbej, que significa, fíjate esto porque es sumamente interesante, abundancia, aumento, interés, incremento, pero también usura. En otras palabras, ¿cuál es el ataque que Satanás va a utilizar contra los padres? Por los padres estar en una edad productiva de mucha excelencia, o sea, es el tiempo dentro de lo que es la línea de tiempo de vida del ser humano, el tiempo más productivo del ser humano, porque toma parte de su juventud, todo lo que es la adultez joven, ¿verdad? Toda esa parte, y estamos hablando de hombres y mujeres de 40, 50 años, incluso de 60 años, gente que está en edad 100% productiva. Entonces estamos hablando que es un tiempo donde a causa, si se es inteligente, si se está operando en la sabiduría del Señor, si se está operando en los principios del Señor, estamos hablando entonces que las mismas bendiciones que el Señor prepara para que se produzcan en este tiempo, en ese periodo de vida, es lo mismo que el enemigo va a querer utilizar para destruir la fortaleza de la familia. Va a utilizar la misma abundancia, que es deseo del corazón de Dios, que es bendición de Dios, pero va a querer utilizarlo para apartar nuestro corazón de lo que Dios en lo que Dios nos ha colocado, el aumento, el interés, el incremento. Y esa palabra usura, que la vamos a ver más adelante, cómo Satanás empieza a utilizar, te vuelvo a decir, la misma bendición del Señor para apartarnos de su corazón. De manera figurada, esa palabra arbej significa también desaparición repentina, significa insignificancia, es decir, pérdida de propósito, y también significa actividad. En otras palabras, el hecho de que Dios ha planificado un periodo en la vida del ser humano de muchísima abundancia, donde donde pongamos la mano haya productividad, haya fructificación, podamos alcanzar los sueños, las metas, lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones como padres. Sin embargo, encontramos que son las mismas, muchísimas actividades, muchísimo trabajo, o el hecho de poner nuestro corazón en la bendición y no en el dador de la bendición, lo que nos puede llevar entonces, y aquí es donde encontramos porque familias se quedan de repente con un solo de los progenitores, uno solo de los padres. Esto ha sido la realidad de las familias, no solamente en América Latina, estamos hablando del mundo en general, aún sociedades como Estados Unidos, porque anteriormente, cuando yo era pequeña, yo recuerdo que se hablaba muchísimo acerca de la disfuncionalidad de la familia en países como los nuestros en América Latina, pero encontramos países como en Estados Unidos, donde en este momento más de la mitad de los niños están siendo criados por uno solo de los progenitores, porque simplemente se desapareció alguno de los dos. Y sabes que las estadísticas muestran que no es necesariamente el hombre solamente, hay tanto ausentismo de mamá como de papá dentro de lo que es la familia. Estamos hablando también de la pérdida del propósito, es el estar sobreenfocados o no enfocados, o sea, esas dos extremos en lo que puede ser la visión nos lleva también a perder el propósito, nos lleva a perder ese sentido de destino que el Señor ha sembrado en nuestras vidas. Y el hecho de muchísima actividad o cero actividad.
son también extremos, ser gente completamente pasiva o ser gente que caemos en un fanatismo de hacer cosas. Ambas cosas nos alejan de lo que es el propósito de Dios para la familia. Estamos hablando en este momento de qué son las cosas, cuáles son los ataques que vienen sobre los padres. Entonces estamos hablando de la sobreproductividad en el sentido de estar enfocado solamente en producir, y eso me lleva a ser un padre, una madre ausente, me lleva a perder el propósito original de Dios para la familia, del rol que se me ha sido asignado en la familia, y por supuesto eso me lleva a perder completamente el sentido de cuáles son las actividades correctas o que son, me gustaría utilizar una frase tal como las actividades que son establecidas por Dios para cada etapa de la familia. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, y esto es un caso interesante porque encontramos a Adán y Eva como la primera familia creada por Dios, colocada en un lugar ideal. Estaban en un contexto ideal. Y Dios crea a esta pareja y los crea desde el momento de su creación. Ellos vienen en bendición. Es decir, Adán y Eva no tenían que esforzarse para que la bendición de Dios fluyera, como el caso de nosotros como familias después de la caída, sino que ellos son creados en bendición y para bendición. Pero el propósito de Dios era que ellos como padres pudieran transmitir o transferir esa bendición que habían recibido de parte del Padre a sus siguientes generaciones. Y esto es importante que entendamos, que el propósito de la bendición de Dios sobre nuestras vidas como padres, cuando trae a nosotros la capacidad de productividad, cuando trae a nuestras vidas la capacidad para multiplicar, para fructificar, para sojuzgar la tierra, cuando Dios nos permite y nos habilita de la manera que lo ha hecho, es para que nosotros podamos permanecer en esa bendición, pero que esa bendición pueda ser transferida a nuestras generaciones. Esto es importante. ¿Y qué ocurre? Adán y Eva fallan en esto y nosotros conocemos la historia, y mi deseo no es entrar en puntos que nosotros conocemos de manera sobrada, pero cuando Adán y Eva son tentados por Satanás, una de las cosas que encontramos y que es una verdad indiscutible es el hecho de que Satanás estaba viniendo directamente en contra del propósito y del plan de Dios para las vidas de esta familia, que estaba establecida para convertirse en una familia modelo para que las familias de la tierra pudieran caminar a la altura de ese patrón de vida. Una de las cosas que nosotros como personas y como gente de Dios fallamos es en entender el hecho de que el enemigo, cuando trae a nuestras vidas un engaño, no es simplemente el hecho de que, bueno, fue engañado, bueno, el Señor me perdona y yo sé que todo se restaura. Una de las cosas más terribles que ocurre, y que para mí, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, y probablemente a causa de experiencias que hemos podido tener en los últimos meses, o en todo lo que va de este año, o probablemente pudiera hablar acerca de todo lo que ha sido la transición de la salida de la década anterior a la nueva década, es el hecho de que el engaño de Satanás, cuando finalmente la mayoría de nosotros nos apercibimos del engaño o nos percatamos del engaño de Satanás, normalmente es ya bastante tarde. Y esto fue, vamos a decir, si pudiéramos decirlo de esta manera, una de las cosas más tristes que Adán y Eva tuvieron que vivir. Cuando se percataron de lo que el enemigo había hecho, ya era demasiado tarde. Y podemos ver entonces cómo Caín, de manera traicionera, mata a su hermano. O sea, una familia que había sido diseñada en bendición y para bendición, en un contexto ideal, entonces termina en el primer homicidio
dentro de la familia. Esta familia termina en esto. Este muchacho es sacado no solamente de la presencia de Dios, pero también de la tierra. Sale, queda con una marca, produce una generación completamente alejada de Dios, que no conocía y que no conoce al Señor. Y así termina, en un sentido, una historia que había sido diseñada para ser una feliz historia, terminó con muchísima tristeza y con muchísimo dolor. Hay otro ejemplo que me gustaría ver y que me ha hecho pensar, me puso a pensar durante toda la tarde, y quiero que lo veamos en el 2 de Samuel capítulo 11, y es cuando Satanás prepara o ingenia ese plan malévolo y terrible en contra de la vida de un hombre como David, un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, un hombre escogido por Dios para gobernar y de cuyo linaje venía y por supuesto vino asimismo el Mesías, Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, la humanidad de el Dios encarnado. Y encontramos que cuando Satanás prepara su plan contra David, lo hizo de manera perfecta. Cuando tú empiezas a leer, empieza todo ese contexto diciendo que era el tiempo donde los reyes iban a la guerra. ¿Y qué pasó con David? En un tiempo ordenado por Dios para guerrear, David decide que iba a quedar en su casa. Y justamente una actividad no asignada por Dios en un tiempo específico. Es decir, esto es importante porque si nosotros como gente de Dios entendemos los tiempos y caminamos de acuerdo a los tiempos, hay ciertas cosas que Satanás no va a ganar o en las cuales no va a ganar ventaja en nuestras vidas. Pero era un tiempo donde los reyes iban a la guerra y David se quedó en casa, y Satanás tenía planificado una excelente, vamos a decirlo de esa manera, una tentación tan buena que para David ver el engaño del diablo fue muy difícil. Por el contrario, como rey dijo, wow, yo sí tengo suerte. Mira esto significa estar en el lugar correcto, en el tiempo preciso. Eso fue lo que David pensó en ese momento. Y pone sus ojos en una mujer que era la mujer de su amigo y la hizo su mujer. Y nosotros conocemos la historia. Ahora bien, David había recibido, y quiero que me prestes atención por los próximos minutos, porque tenemos en este momento mucha enseñanza, sobre todo con estas nuevas enseñanzas que están tan metidas dentro de la iglesia de Supergracia, y montones de personas utilizando una doctrina bastante mal, se han olvidado de lo que son los procesos de Dios en nuestras vidas. Y quiero iniciar hablando acerca justamente de cuál era la promesa de Dios para David antes de la caída. Dice allí en 2 de Samuel 7, versos 11 al 16. Dios le promete a David, dice, el Señor declara que construirá una casa. Recuerda que cuando estamos hablando de casa aquí, estamos hablando de familia, también estamos hablando de linaje, también estamos hablando de templo, estamos hablando de un lugar escogido por Dios que somos personas, estamos hablando de un linaje. Dice, Dios le había prometido construir una familia para él, una dinastía de reyes, dice esta versión. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, esta es la promesa de Dios a David, esto es antes de que David pecara. Dice, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa
un templo para mi nombre y afirmaré su trono real para siempre. Recuerden que esto tuvo un cumplimiento, vamos a decir, físico inmediato, si se puede decir, después de la muerte de David, en Salomón, quien edifica templo. Pero nosotros sabemos que esta palabra profética tenía una proyección hacia Jesús, el Mesías, preparando un lugar, un templo, y encontramos en el libro de Hebreos cuando el Señor dice, prepara para mí un cuerpo, prepara para mí un lugar. Y sigue diciendo aquí, dice, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa. La iglesia de Cristo es esa casa. Un templo para mi nombre y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Fíjate esto, el Señor le estaba dando a David una promesa. David, yo estoy tan complacido contigo, estoy tan complacido con tu corazón, que yo voy a hacer que tu linaje sea un linaje que sea establecido en el trono perpetuamente. Y el cumplimiento venía en el linaje con el advenimiento de Cristo. Dice, no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. En otras palabras, levanté a un rey que me pidió el pueblo, pero ¿qué hice? Así como lo levanté, así yo mismo lo destruí. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí. Una promesa espectacular que le da Dios a David. Sin embargo, cuando David es persuadido por Satanás de hacer cometer aquel pecado tan nefasto, no solamente toma a esta mujer como su mujer, sino que preparó completamente lo que fue la muerte de su amigo, el esposo de esta mujer, y, o sea, él planificó todas las cosas para que no saliera a la luz su pecado. Ignoró la maquinación de Satanás en contra de su vida y empezó a ver las cosas desde una perspectiva humana. El mayor engaño de Satanás es cuando nos lleva a nosotros como personas a participar dentro del engaño, autoengañándonos. Cuando nosotros empezamos a justificar nuestras acciones, cuando empezamos a justificar la acción de la gente que está con nosotros, ¿verdad? Porque empezamos a justificar, no, es que esta persona no lo está haciendo por esto, esta persona lo está haciendo por esto, y empezamos a darle nombres como que llamando a lo malo bueno y llamando a lo bueno malo. Cuando nosotros como gente de Dios caemos en el autoengaño y caemos en lo que enseñé en algún momento, como asumimos la doctrina jezabélica como la verdad y empezamos a caminar en ella, hemos caído en lo más profundo del hueco. Y ahora, ¿cuál fue la consecuencia? Y esta es la parte triste. Y esto no es un asunto. Por eso es que ser profético es algo muy difícil. Porque la gente siempre quiere que los profetas solamente estén diciéndole las cosas buenas que le van a pasar. Pero en realidad, el ser gente profética, ser profetas de Dios, significa que hablamos solamente lo que el Señor está hablando. Y estamos en un momento donde la iglesia de Jesucristo ha estado siendo engañada por el enemigo de manera sistemática, de una forma sistémica, o sea, una cosa tras la otra, y va llevando las cosas a la gente, al punto de escuchar, hemos estado escuchando tantas tonterías que están hablando, gente que se llama pastores, gente que se llama apóstol, gente que se llama profeta, maestros, evangelistas, y están hablando cada barbaridad que la Biblia no dice, que Dios no ha dicho en ninguna parte.
De hecho, hay tanta ignorancia y quiero en este minuto hacer un paréntesis aquí en esto. Hay un nivel de ignorancia tan profundo. Leyendo las redes en todos estos días a raíz de, por ejemplo, de lo de las elecciones, gente con unos niveles de ignorancia impresionantes cuando dicen, ajá, ¿y qué vamos a hacer con los profetas que profetizaron que Trump iba a ganar? O sea, porque la Biblia dice que hay que apedrearlos, o sea, por allá la ley dice que hay que apedrearlos. Y es increíble el nivel de ignorancia de todas estas personas que tienen 40 años en el Señor, que son pastores, maestros y no tienen ni idea de lo que están diciendo. Quiero que entienda usted algo. La única palabra profética segura en la Biblia que tiene cumplimiento por encima de la acción del hombre, sea a favor o sea en contra, es la palabra profética que tiene que ver con Cristo. Eso es algo que tiene que ver directamente con el Padre. Eso no es un asunto que si la iglesia, que si la gente está de acuerdo, que si le parece bien o que si le parece mal. Esa es la única palabra profética que se cumple porque sí y se acabó. No tiene que ver con que si el diablo se levantó, con que si el infierno se levantó. Es la única palabra profética segura. Toda la otra palabra profética que entreguen, quien sea, se llame profeta, se llame apóstol, se llame maestro, sea quien sea, la declare quien la declare. Toda la palabra profética que se entrega tiene cláusulas, tiene sí condicionales, porque toda esa palabra profética depende de que la gente camine en lo que Dios está diciendo que se tiene que caminar. Eso es muy importante, que la gente lo entienda. Así es que, por favor, no hablen tantas sandeces, no hablen. Cuando usted no sepa algo, es mejor que se calle la boca y no lo haga público en las redes, por favor. Porque usted se pone en un nivel se expone como una persona sumamente ignorante. Alguien se me puso bravo por eso, le dije, pero es que a la gente se le sale el bruto. Realmente a la gente se le sale el bruto con este tema. Y no puede ser. Ahora, volviendo aquí a lo que estamos hablando. Cuando el ser humano insiste en caminar en un concepto, en una forma de pecado, de autoengaño, porque se está autoengañando, llamando a lo bueno malo, llamando a lo malo bueno, y empieza a caer. ¿Qué pasó con David? David tenía promesas y las promesas de Dios con respecto a lo que fue su linaje en Cristo se estableció. Amén. Y ahora encontramos que la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, está caminando, pero nos toca fuerte. Pero sin embargo, encontramos que de manera inmediata Dios entregó una palabra por el mismo profeta que le había hablado anteriormente, el profeta Natán. Dios le dijo a David primero eso: mira, voy a establecer tu linaje, voy a levantarlo de tal manera que va a ser de forma perpetua. En el momento que David peca, viene nuevamente el profeta del Señor, y allí en 2 Samuel 12, versos 10 y 12, mira lo que el Señor le dice: de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Fíjate esto. Primero el Señor le dice: David, yo estoy tan complacido contigo que yo he decidido que tu familia, de ti voy a levantar un linaje de reyes, y no va a faltar varón, David, en tu linaje que gobierne, y yo voy a trabajar con ellos de tal manera que los voy a estar constantemente disciplinando, pero nunca voy a quitar de ellos el cetro como lo hice con Saúl. Sin embargo, a causa de que David dijo: ay, no, listo, yo tengo promesas, yo estoy muy bien, mira todo lo que el Señor me ha dicho que me está entregando, hace lo que le dio la gana, pretendió tapar su pecado. ¿Y a quién trajo daño? No solamente lo trajo a su vida, pero lo trajo a sus generaciones. Fíjate, sigue diciendo: tu
tu familia, aquella familia que primero le había dicho, voy a levantar de esa familia una dinastía de reyes, le dice, ahora tu familia va a vivir por la espada porque tú me despreciaste. ¿Cuándo? En el momento que le diste cabida al espíritu de engaño en tu vida. Entonces dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Esto es terrible. Recuerda que estamos hablando acerca de que Satanás viene, así como viene un gusano a comerse la raíz de los abuelos, para que no dejen legado, y encontramos allí en el libro de Jueces, en el capítulo 2, que entonces se levanta una generación que no conoció a Dios, y esta generación entonces hace que Dios se llene de ira en contra de ellos porque se fueron detrás de los Baales, y entonces hizo que una generación que había sido, o sea, una nación que había sido destinada por Dios a gobernar en medio de sus enemigos, ahora no podían hacerle frente a sus enemigos. Luego encontramos aquí que el ataque de Satanás en contra de los padres para impedir que los sueños, que los propósitos de Dios en aquella familia puedan ser cumplidos. Entonces nosotros como padres, cuando permitimos que Satanás venga y nos engañe, entonces viene el Señor y dice, por lo que tú has hecho, ahora voy a hacer que tu familia se rebele en contra tuya. Y fíjate cuál fue el golpe tan terrible. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre. Y recuerda que esto se cumplió literalmente con Absalón. Y él se acostará con ellas a la vista de todos. O sea, la deshonra máxima que pudo vivir David fue un castigo que Dios estableció iba a ocurrir. Tú lo hiciste en secreto. Tú le robaste la mujer a Urías en secreto, te acostaste con ella, en secreto planificaste la muerte de Urías y en secreto pensaste que te saliste con la suya. Pero yo haré, dice el Señor, que esto suceda abiertamente a la vista de toda Israel. Esto es terrible. Estamos hablando de cómo el enemigo viene a destruir una familia. Viene primero en contra de los abuelos para que la siguiente generación que se levante no conozca al Señor y esto traiga juicio de Dios. Pero cuando los padres también entonces permiten que el ataque, es decir, desenfocarnos, salirnos del orden establecido de Dios para nosotros, que sea nuestras mismas fuerzas y nuestra misma capacidad de productividad, nuestra misma capacidad de ser efectivos, altamente efectivos, es lo que nos aparta del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Hacemos que nuestras familias se conviertan en gente rebelde y gente que produzca y que traiga deshonra, no solamente a nuestras vidas como padres, pero también que traiga deshonra al Señor. Y esto es a la vista de todo el mundo. ¡Wow! Es sumamente fuerte lo que estamos viendo aquí de esto. Y quiero decir que de muchas maneras el Señor ha estado trayendo a nuestras vidas en este tiempo. Y yo dijera que una corrección, una disciplina. Quizá como dice el mismo apóstol en el Nuevo Testamento, dice que toda disciplina en el momento presente produce tristeza. Dice, pero al final lo que es la disciplina de Dios tiene un efecto en la vida de nosotros, sus hijos. Dice que al final produce frutos dignos de arrepentimiento. Estamos en un momento donde necesitamos traer cambios profundos a nuestra vida, pero los cambios profundos no se producen en nuestras vidas a menos que nosotros entremos en un proceso de arrepentimiento. Los últimos años de la estación pasada, yo dijera, uno de los ataques más feroces que ha venido en contra del pueblo de Dios ha tenido que ver con ataques que se han gestado dentro del mismo seno familiar. La mayoría de nosotros hemos tenido que vivir situaciones dolorosas que se han producido dentro de lo que son las relaciones familiares.
y hemos tenido que vivir situaciones que de muchas formas no solamente nos han marcado, pero situaciones que tuvieron un diseño, y yo digo que un diseño en el infierno mismo, para destruir la esencia de quienes somos en Dios. Y algo que Dios está haciendo en el nuevo tiempo es que el Señor, por su Espíritu Santo, está utilizando todas esas mismas situaciones que el enemigo diseñó para destrucción, las está utilizando justamente para establecernos quiénes somos en Dios. Cuando Jesús recibe del Padre la frase, tú eres mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, Jesús como hijo para ese momento no había hecho en realidad ninguna cosa que nosotros pudiéramos decir desde la perspectiva religiosa, wow, qué cosa más espectacular hizo, por eso el Padre estaba feliz. Si hay algo que nosotros necesitamos internalizar en este tiempo, es que nuestra identidad como hijos está arraigada en la naturaleza del Padre. El Padre Celestial está haciendo una declaración, tú eres mi hijo, en ti yo tengo complacencia. Es decir, me gozo es simplemente porque mi naturaleza es tu naturaleza. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Los que hemos podido llegar al punto de ser padres y al mismo tiempo, por ejemplo, es el caso mío, el caso con mi esposo. Somos también abuelos. Gracias a Dios por eso. Pero no significa que en este nivel de nuestras vidas nos vamos a dormirnos en los laureles pensando que ya terminamos el trabajo. Por el contrario, hay muchas cosas que Dios tiene que seguir haciendo. Hay legados que tenemos que entregar como abuelos, hay legados que tenemos que entregar como padres, y necesitamos estar bien apercibidos de los ataques que Satanás trae para destruir cada una de las promesas que el Señor nos ha entregado. Usted que me está escuchando, usted es un David espiritual. Dios le ha entregado promesas con respecto a su familia. Dios le ha entregado promesas con respecto a lo que es todo su llamado en Dios. Porque el llamado no es solamente el ministerio que podamos realizar como pastores o como ministros, pero también nuestro trabajo en el Señor tiene que ver en ese rol de papá, de mamá, de hermano, de hijo, de nieto, en ese rol sobrino. O sea, hay cosas que Dios, dentro de lo que es nuestra asignación, dentro de la familia y dentro del orden familiar, tenemos que caminar. La semana próxima vamos a estar estudiando con respecto a los hijos y a los nietos. Creo que voy a hacer un solo tema de estos dos, cosa de que ya podamos entrar en cómo revertimos las maldiciones. Es maravilloso saber que David nos muestra lo que significa arrepentirse. Y con esto ya voy a terminar. David, encontramos que una vez que el Señor trae el juicio, o le dice este va a ser el juicio, David acepta lo que venía de parte del Señor. Vemos la historia triste en la Biblia, ¿verdad? Cómo se levanta Absalón, cómo David tiene que salir huyendo del trono, del reinado, cómo se convierte, o sea, sale huyendo de su propio hijo, cómo su hijo no solamente lo deshonra a la vista de toda la nación, pero cómo su propio hijo intentó aún el mal de su propio padre, como su propio hijo, además de intentar el mal contra su propio padre, de haber estado en su mano, hubiese matado a su padre. O sea, cómo este muchacho se cambió su naturaleza de hijo, y que había sido un hijo amado, porque era un hijo amado por David, y eso lo vemos hasta lo último, y se volvió en contra de su padre. Sin embargo, encontramos que la parte que yo quiero resaltar aquí, el corazón de David. David entendió que
lo que estaba viviendo era la consecuencia de su pecado y entendió que aquella consecuencia vino a su vida por un decreto de Dios, el Dios al que él amaba. Y cómo David aceptó de parte del Señor aquella disciplina, aquel trato de Dios, y permitió que ese trato llegara a su vida para producir una transformación profunda en su vida. Y David nos enseña lo que entonces es ser verdaderamente de acuerdo al corazón de Dios. No le quitó propósito o no perdió el propósito de Dios o de lo que era la disciplina de Dios para su vida, sino que lo recibió, lo asumió con un corazón abierto, sabía que no solamente se lo merecía, pero lo más importante es que sabía que el diseño de esa disciplina iba a producir en él lo que tenía que producir, de tal manera que él pudiera ser aquel hombre que siguiera trayendo gozo al corazón del Padre. Estamos en un momento donde muchos de nosotros también estamos siendo tratados por Dios de diferentes maneras. La pandemia en el mundo, aunque Satanás la ha usado para destrucción, yo he seguido insistiendo, tiene propósito de Dios. Hay un trato de Dios para la iglesia, hay un trato de Dios para las familias de Dios, hay un trato profundo en nuestras vidas. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios y necesitamos nuevamente colocar quién es nuestro sustento, dónde está nuestra provisión, quién es nuestro proveedor, quién es Dios para nosotros, cómo vivir en un tiempo como el que estamos viviendo. Todas las cosas que estamos viviendo tienen propósito. Toda esta situación de caos que tienen las naciones, un día como hoy, países que un día tenían presidente ya no lo tienen. Estamos, por ejemplo, Perú, en Estados Unidos, estamos en un momento de caos profundo a nivel político. Se suponía que era el país con la democracia más estable, con los derechos más estables, y encontramos que ha habido una situación de fraude tan profundo que es tan vergonzoso. O sea, hemos sido expuestos públicamente a lo que es el vituperio público en las naciones. En general, encontramos al primer mundo, encontramos los países europeos completamente sumiéndose en una pobreza, nuestros países latinoamericanos viviendo, muchos comiendo de la basura, o sea, una situación terrible. Pero si la Iglesia de Cristo entiende que todas estas situaciones tienen propósito en Dios y Dios está trabajando en nuestras vidas, porque no puede ser que se vaya a levantar una generación que no conozca al Dios de Israel, entonces sea completamente olvidada por Dios y sea entregada completamente a sus enemigos. Nos libre el Señor de que eso ocurra, que nosotros como abuelos y nosotros como padres cumplamos el propósito para el cual hemos sido establecidos en el tiempo que estamos viviendo, que en el tiempo que estamos viviendo nos levantemos con una voz de sabiduría, con una voz que realmente resuene, haga resonar el corazón del Padre Celestial, no solamente sobre nuestros hijos y nietos, pero sobre las generaciones de nuestras naciones, para que todos puedan conocer al verdadero Dios de Israel y que los propósitos eternos del Padre sean establecidos. Mi oración en este día es que nosotros nos volvamos al Dios de nuestros padres, que nos volvamos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, con todo nuestro ser, para la gloria perfecta de nuestro Dios. Quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en esta noche. La próxima semana termino con la introducción del tema y recuerda que vamos a estar trabajando, ahí es donde queremos llegar, cómo reengendramos a los hijos de Jezabel, cómo nosotros revertimos las maldiciones dentro de la familia. Quiero bendecirte, darte las gracias por estar allí conectado. Si alguno de ustedes tiene deseo de
ofrendar, puede hacerlo a través de Cele al 713-408-6244. Si están interesados en los materiales, puede escribir también al privado y entonces nos ponemos de acuerdo. No solamente los materiales de la palabra profética, pero también de cualquier otra escuela, de cualquiera otra de las mesas de mentoreo que usted tenga bien de ver. Recuerde que puede también accesar todos nuestros programas a través de nuestro canal en YouTube. Allí ya Jessie les va a poner el link directamente a nuestro canal, por donde usted puede ver también todas las demás escuelas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias nuevamente por estar con nosotros y los esperamos en nuestra próxima entrega.